Buenos días a todos, un saludo muy cordial. Les habla desde Medellín, Colombia, Luis Orlando Ramírez Valencia, director ejecutivo nacional de ATC, secretario general del Consejo Gremial Nacional de Carga y el secretario de la Cámara Interamericana de Transporte. Somos miembros, además del Observatorio de Transporte de Carga, con quienes hemos trabajado este tema específicamente, la nueva modificación del decreto 2228 del 11 de octubre de 2013, que es el que procura hacer ajustes al sistema de relaciones económicas del sector transportador de carga. Tenemos la dinámica del sector, es muy claro para todos nosotros que la dinámica debe obedecer a una formalización y desarrollo, promoción sectorial, por lo tanto para nosotros es fundamental que se tenga previsto básicamente lo que es el tema de formalización de relaciones económicas, de rentabilidad, de estabilidad para el sector transportador, que haya capacitación, sostenibilidad y relevo generacional del sector de propietarios. Que el gobierno y todos los que estamos alrededor de la operación de transporte cumplamos disposiciones como este tipo de decretos que son obligatorios, de obligatorio cumplimiento, y que todas las empresas que lo tengan alrededor verdaderamente tengan responsabilidad social, empresarial, que es vital para el desarrollo adecuado de nuestro sector. Todo esto procura el fortalecimiento de las normas de regulación y reposición de todo lo que tenga que ver con el sector transportador de carga. Además, la implementación y respeto de las partes por las relaciones económicas a través del CICE. Mucho se ha hablado de que hay que procurar la sostenibilidad y la competitividad del sector. Esto lo logramos única y exclusivamente con la implementación y respeto de todas las partes por las relaciones económicas a través del CICE de los diferentes actores. Respeto por el generador de la carga, respeto por el empresarismo, por la empresa de transporte y obviamente respeto por el propietario del equipo y el conductor, que tienen altísima responsabilidad en el proceso. Hay indicadores importantes para Colombia de competitividad, que es lo que reclamamos todo. Accesibilidad a los centros de producción y de consumo. Será el gobierno nacional el que tenga esta responsabilidad de ayudarnos con la parte de infraestructura vial. Es muy importante la infraestructura logística privada. Creemos nosotros que las empresas, los generadores de carga deben preocuparse más e invertir recursos en la infraestructura logística privada para que los procesos de carga y descargue sean mucho más ágiles. La formalización de los agentes. Obviamente el sector transportador de carga de propietarios está listo y dispuesto a la formalización. ATC está en procura de eso a través de alianzas con la DIAN y con el gobierno nacional para lograrlo. La gestión y la cultura logística. Este tema de acogernos a todas estas normas legales vigentes es cuestión de respetar las normas, la hegemonía del Estado en todo esto, pero además de todo es el respeto y tener cultura al interior de la organización de la cultura logística. El nuevo sistema exige regulación de los costos que define el CICE a cargo del Estado. Es importantísimo para nosotros que el Estado entienda que el combustible debe generar a todos los actores de la cadena de eficiencia, y esa eficiencia tiene que ser basado en la regulación de los costos y en una óptima infraestructura vial. Tenemos el nuevo sistema integral de costos eficientes. Es un sistema que viene funcionando ya desde hace unos años. Es el sistema de información de costos que implementó el gobierno nacional en cabeza del Ministerio de Transporte para regular y vigilar los precios de transporte de carga terrestre en nuestro país. Tiene unos cambios necesarios que hacer, que el gobierno nacional debe hacerlos, que es ampliar las configuraciones necesarias para poder hacer los cálculos, no solamente que tenga el cálculo de las mulas en su generalidad, sino que tenga mula, minimula o lo que llamamos nosotros la mula pequeña, incluir en el sistema especialidades importantes en el transporte de carga como lo son los refrigerados, líquidos, extradimensionados, y obviamente esas especialidades van a contemplar unos valores adicionales que tengan que ver con el sistema. Este sistema integral de costos eficientes es la eliminación de la tradicional tabla de fletes a cambio de una referencia de costo de pago obligado a través del CICE. Es una referencia más moderna, dinámica, totalmente estructural, que le ayudará al gobierno nacional, a los transportadores, a todos los actores, a pasar de la tradicional tabla de fletes a un sistema de referencia de costos. Las relaciones económicas, pues, con base en estas referencias, tienen dos denominaciones a tener en cuenta, que son los valores de los fletes. El valor de los fletes es lo que le paga el generador de la carga a la empresa de transporte, y otra cosa distinta es el valor a pagar, que es lo que le paga
la empresa de transporte, valga la redundancia, lo que le paga al camionero, valor a pagar lo que recibe el camionero, flete lo que recibe la empresa. La diferencia más radical en todo este sistema, que lo vamos a ver enseguida, es que los precios quedan establecidos. ¿Establecidos por quién? Por la referencia de costos y no pactado libremente. Se establece con base en un costo. Los precios los establece el SISE, Sistema Integral de Costos Eficientes, y se tienen en cuenta cosas que antes no se costeaban en el transporte, como los tiempos logísticos para los procesos de carga y descargue. Es importante decir también que el SISE lo indexa, lo ajusta de manera trimestral, el DANE, a través del ICTC, Índice de Costos de Transporte de Carga por Carretera. Hay una modificación que tuvo sustancialmente el decreto 2092, que está todavía vigente, deben tenerlo en cuenta, y es la modificación sustancial. Se cambiaron el artículo 1, 3, 4, 5, 11 y 12 de este decreto 2092, y lo trae el decreto 2228, que es el que estamos tratando de hacerle la pedagogía a ustedes, y que lo maneja muy sucintamente. En el artículo primero, que es uno de las modificaciones, es los conceptos de flete y valor a pagar. Como lo he dicho, flete es el precio que pactan remitente o destinatario, era lo que decía el decreto 2092, vamos a lo que dice el decreto 2228, ya no se pacta. Aquí pasamos al decreto 2228 y es lo que definen el destinatario de la carga y la empresa de transporte, ya no pactado sino establecido. ¿Establecido a través de quién? A través del SISE. Igual el valor a pagar. Antes se podía pactar en el decreto 2092, ya no se pacta. El decreto 2228 establece que el valor a pagar, que es lo que se le paga al transportador de parte de la empresa, es un valor también establecido con base en la información de los costos reportados y contenidos en el SISE TAC. Es decir, ambos, flete y valor a pagar, tienen una referencia importante que la define claramente el Sistema Integral de Costos Eficientes. El titular del manifiesto de carga es el propietario, el poseedor o tenedor de un vehículo. El manifiesto de carga presta mérito ejecutivo en los términos que el Código de Comercio del Procedimiento Civil establece para ello, y entonces será una herramienta fundamental para que los transportadores de carga puedan acceder a hacer sus reclamaciones. ¿Qué más se modificó? El artículo tercero, el decreto 2092 establecía también igual que las relaciones económicas entre el generador de la carga serían pactados por las partes, y la gran estructura, el gran cambio sustancial es que el decreto 2228 establece en el artículo tercero, el más importante de todo el contenido del decreto, es que las relaciones económicas entre el generador de la carga y la empresa de transporte público, y de esta con los propietarios, poseedores o tenedores de vehículo. Muy importante destacar que aquí estamos todos los actores de la cadena o del esquema tripartita de contratación en Colombia, establecen estas relaciones económicas, serán establecidas por las partes sin que ninguno pueda efectuar pagos por debajo de los costos eficientes de operación, y esos costos son dinámicos y podemos tener una información importante, todo con base en el SISE TAC que establece el Ministerio de Transporte y que tiene un parámetro de referencia. El generador de la carga y la empresa de transporte tienen una obligación adicional en este decreto 2228, y la obligación que tiene tanto generador de la carga como empresa de transporte es informar al Ministerio de Transporte a través del Registro Nacional RNDC el valor a pagar, es decir, lo que la empresa de transporte le paga al camionero, y deben reportar adicionalmente el generador de la carga el flete que pacta entre generador y empresa de transporte, es decir, información total, estructural y con suficiente transparencia para todos. Se cambió en el artículo cuarto el hecho de que en el decreto 2092 el Ministerio de Transporte monitorearía permanentemente el sistema SISE en los términos que éste establezca, y era lo que decía anteriormente, que se monitorea. Ahora, ¿qué va a pasar con el reciente sistema? Con el decreto 2228, el Ministerio de Transporte ya cuenta con un sistema de información de costos de referencia y un esquema de monitoreo de fletes y de valor a pagar, es decir, todo el sistema
establecido. Y dice también claramente que los niveles eficientes de operación se establecerán atendiendo criterios técnicos, logísticos y de eficiencia. La eficiencia juega un factor fundamental. El nuevo sistema le entrega al Ministerio de Transporte un plazo de 120 días para reglamentar metodologías para que tanto generadores de carga como empresas de transporte migren la información. Pero es claro, este decreto 2228 está vigente en todo su contenido hoy y lo tiene el Ministerio, cuenta con un sistema importante. Ahora, el Ministerio de Transporte puede en cualquier tiempo no solamente monitorear, sino que a través ya del nuevo esquema puede empezar a hacer con la Superintendencia de Puertos y Transporte, puede empezar a hacer las sanciones respectivas, a abrir las investigaciones y a hacer las investigaciones y a dejar en firme las investigaciones para que se concreten las sanciones, y esa es la modificación sustancial que tiene el artículo 5º. Cuando el valor a pagar promedio en una determinada ruta, origen-destino, se encuentre sistemáticamente por debajo del nivel de costos eficientes de operación estimados por el Ministerio de Transporte, este podrá intervenir el valor fijado como mínimo del mismo. Para eso, claramente en el anterior, el gobierno podía monitorear. Ahora, el artículo 5º del decreto 2092 pasa con un cambio sustancial al artículo 5º del 2228, que ya no dice que el gobierno podrá monitorear, sino que dice claramente cuando el valor a pagar o el flete se encuentren por debajo de los costos eficientes de operación, esto es lo que está vigente, estimados por el Ministerio de Transporte con base en el CICETAC, entonces claramente la Superintendencia de Puertos y Transporte, para los de competencia de la Superintendencia de Puertos y Transporte, como son las empresas, propietarios, inclusive algunos casos los conductores, la Superintendencia de Puertos y Transporte y de Industria y Comercio, para el caso de los generadores de la carga, adelantarán dentro del marco de sus competencias, con base en la Ley 336 y la Ley 1340 de 2009, las investigaciones a que haya lugar de conformidad con estas normas. ¿A qué debemos hacerle claridad? Antes simplemente se monitoreaba, cuando estaba sistemáticamente por debajo se monitoreaba, el gobierno monitorearía este sistema y tendría la posibilidad de intervenir. Ahora, cuando sistemáticamente se encuentre por debajo, ya no es, solamente es cuando el valor a pagar actual se encuentre por debajo, el gobierno a través de las superintendencias respectivas hará las investigaciones. Tenemos entonces disposiciones sobre cargues y descargues. Es importante que las empresas definan detalles y condiciones en el contrato de transporte sobre cargas y descargas, especificando en el manifiesto de carga los tiempos referentes y los tiempos respectivos. Otro de los cambios radicales fue el artículo 5º. Ese modificó el artículo 11 del decreto 2092 y queda así. Específicamente, para no leerlo en todo su contexto, es que para los efectos de las relaciones económicas entre transporte de carga y propietarios, poseedores o tenedores, se entenderá que los tiempos de carga y de descarga no podrán ser superiores a 12 horas siguientes al arribo del vehículo al lugar de origen o destino, según corresponde, indicado por la empresa de transporte en el manifiesto de carga. Por lo tanto, es muy importante revisar el contrato. Después de 12 horas, si no se cumple ese periodo, entonces en los tiempos en que se supere el plazo y haya lugar a la cancelación del valor a pagar, la empresa de transporte deberá efectuarlo al propietario, poseedor o tenedor del vehículo de servicio público de transporte terrestre o motor de carga, el valor a pagar incrementado en una suma igual a 3 salarios mínimos diarios legales vigentes, aproximadamente 58.500 pesos. Ahora, con la modificación del salario mínimo para la vigencia de 2014 harán los ajustes, quedará aproximadamente alrededor de 60.000 pesos por cada hora adicional de espera en vehículo, hora contabilizada con base en el cronómetro. Espera de vehículo articulado son 3 salarios mínimos para el vehículo articulado, es decir, los tractocamiones, y para los vehículos rígidos, es decir, el más pequeño, 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes por hora. Estamos hablando para el tractocamión de 58.500 pesos aproximadamente por hora. Estos valores los debe tener claramente definido
en el manifiesto de carga y en el contrato de transporte, tanto propietarios como empresa y obviamente los generadores de carga. Hay una responsabilidad de la empresa de transporte, la más destacada aquí en el artículo 12, es básicamente que deben expedir al propietario, poseedor o tenedor la liquidación de viaje realizado. Ha sido normalmente una vieja costumbre no entregarle la liquidación a los propietarios y entonces por eso le descuentan una cantidad de rubros o insumos que no tienen los soportes necesarios. Es necesario con este literal saber que al transportador le deben entregar una liquidación con los soportes de por qué le están descontando X o Y valor, y eso debe tener una evidencia objetiva, una prueba para poder tener una claridad conceptual en las relaciones económicas. La responsabilidad del generador de la carga obviamente es pagar los valores correspondientes a los cargues y descargues. Lo pueden negociar, ojo, lo define claramente la norma, lo puede negociar el generador de la carga con la empresa de transporte y lo pueden incluir en el flete. Recordamos que el flete es lo que le paga la empresa el generador de la carga a la empresa, pero no va incluido ni puede ir incluido nunca en el valor a pagar, porque esto es una obligación que inclusive el mismo Código de Comercio lo establece. La obligación de los cargues y descargues son básica, estructural y legalmente responsabilidad en la parte logística y en la parte de los costos del generador de la carga. Por lo tanto, estos valores no pueden trasladarse al propietario del equipo. Y también la obligación de los generadores de la carga es diligenciar el Registro Nacional de Despachos de Carga, y en ese registro dejar claramente consignado cuánto fue el valor del flete pagado a la empresa de transporte. Es decir, vamos entonces con eso a tener claridad todo. Este decreto establece en el artículo 7º que no hay vida útil reglamentada para despachar ningún vehículo de carga. Por lo tanto, los vehículos que cumplan con las disposiciones de ley podrán prestar el servicio público de transporte de carga. Ninguna aseguradora puede entonces diezmar la posibilidad de lo que el decreto establece, porque estarían pues afectando notoriamente el sector transportador y estarían violando disposiciones legales vigentes como este decreto, que establece que los vehículos que cumplan condiciones de ley podrán prestar servicio público. Eso quiere decir que no va a la vida útil todavía. Se va a hacer mesas respectivas para los análisis, pero todos los vehículos de todos los modelos pueden prestar el servicio en este momento. Para efectos del seguimiento del presente decreto, se cuenta con una veeduría del Estado que obviamente va a estar, todos los gremios, específicamente ATC va a estar muy pendiente de eso, pero que cuenta con delegados del Ministerio de Transporte, altos consejeros para la gestión pública y privada, y un delegado del presidente de la República, porque con esto nosotros debemos tener claridad meridiana en el sentido de que hay vigencia, hay obligaciones de cumplimiento, es un decreto, hay sanciones, y esto debe generar y procurar una dinámica de tranquilidad en las relaciones económicas. Todo esto fue concertado con el Estado a través del presidente de la República, cuya firma quedó consignada acá, y a través de la firma de quien en el momento del 11 de octubre estaba actuando como viceministro de Transporte encargado con funciones del despacho de la ministra de Transporte. Para este caso fue el doctor Nicolás Estupiñán Alvarado. Hay unas conclusiones claras en este tema frente a los grandes cambios de transporte en la búsqueda de la competitividad que tanto reclamamos todos y deseamos. Hay varias conclusiones que podemos tener: establecer y respetar los fletes y los valores a pagar con base obligada en los costos operativos establecidos en este sistema. El CICE arroja un sistema, y ese CICE lo vamos a mostrar muy brevemente aquí, arroja un sistema de referencia. Ustedes lo deben consultar permanentemente, y al consultarlo, esta es la página web del Ministerio de Transporte. Esta página web del Ministerio de Transporte, entran aquí www.mintransporte.gov.co. Como lo pueden ver, se van para la parte de abajo de la página. Aquí encuentran unos desplazamientos de unos links, y aquí en todos estos desplazamientos que hay acá van a encontrar perfectamente lo que es el CICE-TAC. Hay varias información referente a la chatarrización, referente a otros insumos y a otras cosas, y aquí obviamente van a encontrar el CICE-TAC. Me ubico un poco en el contexto. Este CICE-TAC, le dan clic ahí, ingresa automáticamente al sistema
el sistema es totalmente amigable. Aquí tienen una información pedagógica, todo lo que es el CICETAC, qué quiero hacer, toda la estructura que genera el CICETAC, pero quiero invitarlos brevemente a que, pues obviamente cada cual se tomará su tiempo y lo estudiará, pero brevemente nosotros a través de la presentación queremos mostrarles el enlace. Cuando vienen acá van a hacer clic ahí, espero lo hayan visto bien, y aquí entramos al CICETAC en toda su dinámica, el Sistema de Información de Costos Eficientes. Vamos a darle un origen cualquiera, un origen, vamos a utilizar alguna ruta muy conocida por cualquiera de ustedes. Vamos a colocar una ruta que es, por ejemplo, Bogotá, ruta Bogotá. Vamos a colocar un destino que es Buenaventura. Vamos a decirle qué tipo de carga es. Aquí es donde nosotros hablábamos ahora que hay que ampliar a cargas especiales como refrigeradas, extradimensionadas, cargos líquidos, para que quede más específico. Por lo pronto vamos a utilizar carga general. La configuración del vehículo, que también debe tener cambios. Vamos a coger una tractomula, hay que especificar a futuro que es una tractomula que puede servir en este caso para el ejemplo. Una tractomula, vamos a especificar horas acordadas de espera para el cargue. ¿Cuánto me voy a demorar para acceder al cargue? No la acción de cargar, sino para acceder al cargue. Vamos a irnos con unos estándares que puede ser de 2 horas para acceder al cargue. Ojo, estas son las herramientas de eficiencia que ustedes van a garantizar. ¿Cómo van a garantizar? En el contrato. ¿Cuánto me demoro para cargarlos? Entonces vamos a especificar, también vamos a hacerlo un promedio de que me demore para el cargue 2 horas. Recuerden ustedes que son eficiencias que la cadena reclama y que todos tenemos en responsabilidad. Horas acordadas de espera para el descargue, aquí vamos a poner 3 horas, porque los descargues en Colombia históricamente se han demorado hasta 36 y más horas. Vamos a ser condescendientes con eso, vamos a poner 3 horas. Horas acordadas para el descargue, vamos a colocar que somos eficientes y nos vamos a demorar 2 horas para el cargue, para el descargue. Vamos a decir que la empresa de transporte no tiene garantía de carga de retorno, que es como el componente histórico normal, y vamos a decir que horas de espera. Este aspecto aquí que tenemos en este momento, es fundamental posterior a que se consuma toda la operación, porque aquí es donde vamos a mirar si causan el stand-by o no se causa el stand-by. Pongamos lo que las horas son 0, no hay stand-by, todos cumplimos con la eficiencia. Vamos a ejecutar el mismo sistema, como ustedes lo pueden ver aquí, automáticamente nos hizo las cuentas y encontramos un sistema totalmente dinámico en los cuales vamos a tener las condiciones registradas, es decir, el origen Bogotá-Buenaventura, las horas acordadas para los tiempos de cargues, de espera para el cargue, espera para el descargue, y las acciones de cargar y descargar. Horas hábiles al mes, estos son estándares y parámetros definidos por el CICETAC. Las horas hábiles ya están calculadas en 288 horas mes. Esto es totalmente claro, parámetros del sistema que con todos los gremios lo hemos acordado con el gobierno nacional, y aquí vamos a tener entonces nosotros claramente definido lo que vale en ese caso el resumen de los costos total de movilizar la carga. Están los tiempos normales de operación. Vemos que aquí no tenemos stand-by, o sea 0, pero sabemos que aquí, no sé si lo alcanzan a ver ustedes, da 92.685 pesos. Estos son todo el resumen de los costos fijos y variables. Por lo tanto, esto tiene que ser la herramienta fundamental para que ustedes puedan acceder al sistema y obviamente cumplirlo como está específicamente. Definir y acordar con el generador esos fletes ya son establecidos por la norma. Trasladar al generador los costos derivados del stand-by si se causan, para eso el espacio, y por eso nosotros vamos a hacerlo así. Elaboración de un contrato adecuado, reglas de juego claro, y es muy importante para la estabilización del sector transportador la responsabilidad social de todos ustedes
en todo esto. Cumplir la norma es específicamente lo que se busca, porque esto es una obligación de todos los actores, generadores, empresas de transporte y propietarios de equipo. ATC estará dispuesto en la página www.atc.com.co a resolver inquietudes a través de la línea 448-0102. A todos ustedes muchas gracias, esperamos que este material pedagógico sea importante para conocer el decreto 2228. Un cordial saludo para todos. El día de hoy les estaremos explicando mediante este tutorial cómo acceder a la plataforma del Ministerio de Transporte SICETAC, la cual permite hacer una simulación de los costos de un viaje, determinando el origen y el destino de este, y pues va a ser un referente para establecer cuáles van a ser los costos de dicho despacho. Para acceder a esta plataforma debemos abrir un navegador, preferiblemente Google Chrome o Mozilla. Ingresamos a la página web www.mintransporte.gov.co. Una vez estemos dentro de la página, en la parte inferior de esta vamos a encontrar un banner en el cual están rotando de forma permanente los diferentes aplicativos o accesos con los que cuenta la página del Ministerio de Transporte. Debemos buscar el que dice SICETAC y le damos clic allí. Una vez dentro de la plataforma, esta nos da básicamente dos opciones. Una es realizar el SICETAC a través de cálculo manual. A través de este básicamente lo que pasa es que se emiten unas tablas para la ayuda de la determinación del costo, y en el campo siguiente encontramos SICETAC cálculo interactivo, que es básicamente el que vamos a realizar el día de hoy, que nos permite hacer de una forma muy dinámica y simple la simulación del costo de un viaje de un vehículo de carga. Le damos clic en SICETAC cálculo interactivo y de forma inmediata se nos abre la pantalla para la liquidación de nuestro viaje. Debemos seleccionar el origen del despacho. En este caso vamos a escoger, para efectos del ejemplo, Cartagena, y seleccionamos como destino la ciudad de Medellín. En tipo de operación, en el momento solamente está la opción general. El Ministerio de Transporte próximamente estará ampliando otras opciones, pero en este caso vamos a escoger general. Y en configuración del vehículo nos da tres opciones en estos momentos: CS, que corresponde a una tractomula; 2, que corresponde a un camión sencillo; y 3, que corresponde a un doble troque. En este caso vamos a hacerlo a través de la simulación de una tractomula. Este sistema nos permite contemplar los tiempos o los costos adicionales por efectos logísticos. En este caso indicamos cuántas son las horas acordadas para el cargue. Para efectos del ejemplo vamos a colocar 4 horas, y específicamente ya en el proceso de cargue vamos a indicar que son 3 horas, y vamos a colocar básicamente los mismos parámetros para el descargue: 4 horas de espera y 3 horas en el proceso como tal de descargue. Posteriormente seleccionamos si la empresa de transporte ofrece carga de retorno. Esto es muy importante porque en caso de que no se ofrezca carga de retorno por parte de la empresa de transporte, debemos indicar en el campo que sale al lado derecho, en horas de consecución de la carga, cuántas horas estima que el transportador va a conseguir o se va a demorar en un nuevo viaje. Para este caso y para efectos del ejercicio vamos a colocar que la empresa sí ofrece carga de retorno. Una vez hemos ingresado la información de los parámetros de la operación, le damos clic en ejecutar. Una vez ejecutamos el sistema, él nos muestra una información de las condiciones registradas por el usuario, que es básicamente el cuadro que encontramos en el lado izquierdo. Allí nos indica la información que nosotros acabamos de ingresar y nos establece unos parámetros generales bajo los cuales hemos ingresado este despacho. Básicamente el sistema tiene en cuenta unas horas hábiles al mes, la distancia en la ruta seleccionada, una velocidad promedio y los porcentajes de los pagos que se deben hacer de ICA de rete fuente, así como una comisión del conductor y un porcentaje de administración del vehículo. Nos sale un cuadro de resumen de costos en el cual
En la primera fila encontramos el costo total de movilizar la mercancía. Para el caso de este ejemplo es de 3.142.886 pesos. Los costos totales de espera, de cargues y descargues, y nos hace la sumatoria del costo total del viaje. En este caso nos registra que el costo total del viaje es de 3.529.547, lo cual nos da un costo por tonelada de 103.810 pesos. Es muy importante tener en cuenta que el CICE determina los costos de operación, mas no tiene en cuenta el margen de rentabilidad tanto del propietario del equipo como de la empresa de transportes que esté realizando esta operación. Es simplemente una herramienta para definir el piso del costo de la operación. Si seguimos mirando hacia la parte de abajo, encontramos una tabla con los costos detallados, en los cuales nos discrimina los costos básicamente en tres variables: unos costos fijos, donde está el capital, salarios, seguros, parqueaderos e impuestos, y unos costos variables que van a estar asociados a la operación que haya tenido el vehículo. En esta tabla nos discrimina de forma detallada todos los costos que incurre este vehículo para realizar esta operación. Finalmente, si queremos conservar este documento o lo queremos exportar a otro tipo de formato, en la parte central, en el lado izquierdo, tenemos la opción de exportar. Lo podemos exportar a un PDF, el cual nos queda listo para imprimir o para guardar la información que acabamos de realizar. Básicamente este es el procedimiento para liquidar un viaje, para calcular el costo de un viaje mediante el sistema SISECTAC, Sistema de Información de Costos Eficientes para el Transporte Automotor de Carga. Muchas gracias.